La función de producción neoclásica tiene 4 supuestos. Tiene varios supuestos. El primero es que sea creciente en los factores de producción. Es decir, en el capital agregado y la mano de obra. Otro supuesto es que la productividad marginal de cada factor sea decreciente. Voy a hacer esto más grande para que me quede más la letra. Los factores de producción deben ser complementarios. También y necesarios. Es decir, no puedo producir si no hay alguno de ellos dos. Rendimientos constantes a escala. Y las condiciones de nada. Entonces, un consejo para los que están perdidos, un poco. En los apuntes que subí de clase, mientras los iba transcribiendo, lo que hice fue hacer como unos ejercicios, ¿sí? Como hágalo usted mismo, y ahí pueden comprobar, digamos, si si esas funciones que les puse ahí cumplen esas condiciones de la función neoclásica, ¿sí? Como ejemplos para que hagan ustedes mismos. Bueno, eso es la función de producción neoclásica. Ahora, los supuestos de Solow. ¿Listo? Los supuestos de Solow necesitan lo siguiente. Que sea una economía cerrada, pues de los que vimos en clase. Que el ahorro sea constante. Esto lo pongo en mayúscula para que no se les olvide. Y exógeno. Un pleno empleo de los factores, o sea, uso todo el capital disponible y toda la mano de obra disponible. El crecimiento poblacional constante. Puede haber no crecimiento, una tasa cero, lo que implica que es constante igual. Depreciación constante del capital. Y agentes homogéneos. ¿Listo? Pregunta, ¿hay algo hasta ahí de lo que alguien no se acuerde, no sepa de qué estoy hablando? No. Dime. Una cosita, lo de agentes homogéneos. Si no No sé te... qué es. Listo. Entonces, ¿por qué suponemos que hay agentes homogéneos? ¿Te acuerdas el primer discurso que dimos sobre la desigualdad? Que hay agentes que tienen más plata que otros. De hecho, hay agentes que tienen preferencias distintas. Eso se puede ver solo con el hecho de estudiar una carrera o estudiar otra, desayunar arepa con huevo, desayunar Kellogg's. Todo eso, esa heterogeneidad de los agentes puede tener implicaciones en el modelo. Cuando hablamos de que los agentes son homogéneos, es decir, que toda la población es idéntica o que todas las firmas son idénticas, eso nos permite a nosotros hablar de agentes representativos, ¿sí? Y entonces maximizar una sola firma o maximizar una sola agente consumidor.
¿Listo? Para eso es ese supuesto de agentes homogéneos. ¿Bien? Voy a suponer que sí. Diana, una cosa, Dime. ahí no faltaría que no hay gobierno. Ay, muy bien. No hay gobierno. ¿Y para qué necesitamos eso, Juanita? Pues esto cambia la función macroeconómica básica respecto al gasto público. Exacto. Y también el ahorro, pues el ahorro privado, el ahorro público. Exacto. Esta sería la función macroeconómica. Listo. Muy bien. ¿Hasta ahí todos bien? Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de las gráficas, aunque esto sí lo quiero hacer con más juicio. Cuando hicimos todo el desarrollo de la clase, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, llegamos a que el capital de estado estacionario per cápita era algo como este estilo. ¿Cierto? Este es listo. También teníamos las siguientes ecuaciones. Voy a ponerla acá. Que el capital, el crecimiento del capital per cápita, la tasa de crecimiento, iba a ser igual a, ¿alguien se acuerda? ¿Ni idea? Voy a ir un paso atrás. Esto, en verdad, si se lo aprenden, la intuición, están hechos. Entonces, el capital de mañana va a ser igual a el capital que tengo hoy, más lo que ahorre de ese capital o lo que invierta, menos lo que se deprecie. Y en este caso la depreciación estaba dada no solo por la depreciación del capital, sino por el crecimiento de la población. Porque acuérdense que si yo tengo la torta más grande, pero tengo más gente, tengo que repartirla en mucha más gente. ¿Listo? Todo esto es la depreciación. Listo. Al hacer álgebra, no voy a hacer álgebra rápido, sino voy a hacer un detalle, y es decir, el capital de mañana menos el capital de hoy, que es igual al crecimiento del capital, lo que acumulé, va a ser igual al ahorro menos la depreciación. ¿Listo? Si divido todo sobre K, me va a dar la tasa de crecimiento del capital, que va a ser igual a lo ahorro sobre el capital, casi que la productividad marginal del capital, casi pero no, por la depreciación, las tasas de depreciación, menos las tasas de depreciación. Esta es mi evolución del capital per cápita. Si no recuerdan, échenle un ojito a la clase pasada. Esto es completamente distinto a decir que K punto agregado sobre L, hay que sacar logaritmos, hay que hacer un montón de procesos. ¿Listo? Esto lo voy a llamar evolución del capital per cápita. ¿Listo? Entonces tengo ecuación 1, ecuación 2, y voy a hacer acá algo chiquito, una ecuación 3. Y estos son los agentes homogéneos, Sebastián.
yo sabía que YT por ecuación fundamental es igual al consumo más el ahorro por ese YT, ¿cierto? La inversión. Como los agentes son homogéneos, si yo divido todo sobre LT, puedo mirar como la ecuación del PIB per cápita. ¿Listo? Que en este caso todos son iguales, no hay desigualdad. ¿Listo? Esta va a ser la ecuación del PIB per cápita. Y voy a acomodar cómo es el consumo, que me va a dar que es YT menos SYT igual al consumo per cápita. Y el consumo es una fracción constante del producto. ¿Listo? Bueno, voy a seguir. Ahora voy a graficar esto. ¿Cómo se ve esto en la economía? Sí. ¿Listo? Entonces acá tengo KT y acá las funciones de K. Nuevamente voy a hacer la función de producción. Es una Cobb-Douglas que me daba esto. No la puse acá, pero recuerden de la clase pasada. ¿Cierto? La función de, no sé qué sigue, la función de ahorro es una fracción de esta. Y la función de depreciación es así. Pregunta, ¿cuál es el estado estacionario? Cuando la producción se cruza con el ahorro. La depreciación se cruza con el ahorro. Okay. Sí, porque la producción no se cruza con el ahorro. Pero tienes toda la razón. Acá está el estado estacionario. Este estado estacionario va a ser igual a lo que hallamos, que les dije antes. Ah, no me cabe. Pero lo vimos arriba, ¿sí? Voy a ponerlo acá. ¿Listo? Perfecto. Hay una segunda gráfica que no alcanzamos a ver. ¿Hasta acá todo claro? Diana, yo tengo una pregunta. Dímelo. Es que no me queda muy claro porque la curva de ahorro y la de producción no son la misma. Por esto. Por esto de acá. Entonces, piensa lo siguiente. Si la curva de ahorro y la curva de producción es la misma, tú no estás comiendo nada. Ah, ok, sí. ¿Sí? Necesitas comer. ¿Listo? Pero no, es una buena pregunta. En verdad, mucha gente comete ese error. Está bien. ¿Cómo llego al estado estacionario? Acá. Porfa, paren muchas bolas, dejen de copiar y 2 segundos acá. ¿Listo? Si estoy por debajo del estado estacionario, yo voy a acumular capital y mi economía va a crecer. Todo esto es lo que estoy acumulando de capital. ¿Sí ven? Siempre que esté por debajo, voy a acumular capital. Y siempre que esté por encima, voy a ponerlo en rojo, voy a desacumular capital. Porque la depreciación es más grande que la inversión. ¿Listo? Todo el capital tiene una tasa de depreciación. Entonces, piensen, hicimos un ejemplo de ollas la vez pasada, pero piensen lo que ustedes compran, no sé, una olla a la semana, ¿sí? Pero entonces ya no les entra
perdón, un cocinero a la semana, si no les entran, que sería acá, hasta punto, una olla por cocinero, sino que les entran 5 cocineros por olla a la semana. El capital se empieza a depreciar porque más gente lo está usando, porque más gente lo necesita, ¿sí? La torta, aunque es más grande, la tengo que repartir entre más gente. ¿Listo? Bueno. La siguiente curva, entonces, perdón, voy a traerme esto de acá. Lo bueno de la virtualidad es que esto se puede hacer. La siguiente curva la llamamos la curva de la tasa de crecimiento. Y ya les voy a mostrar cómo funciona. Voy a hacer acá abajo. Listo. Y esto es literal tener la función, la productividad marginal del capital con respecto a cada nivel de capital. Entonces, primero la depreciación. Si la depreciación es una diagonal que me da la pendiente, ¿cómo sería en esta función, en esta curva dibujada? ¿Cómo cambia la tasa de depreciación? Ya te ves. ¿Cómo cambia la tasa de depreciación cuando aumenta el capital? Catalina. Sería constante. Entonces solo una línea horizontal. Exacto, la depreciación es una línea horizontal porque no cambia. La tasa listo. ¿Cómo sería la tasa de crecimiento del capital? Acuérdense de esto de acá. ¿No sería cóncava? No. Pero ya te muestro. Acuérdense de esto. ¿Listo? Esto ya lo graficamos. Esta es la parte verde. Esto es esto. Ahora vamos a graficar esta parte de acá. ¿Cómo sería? S por A por gamma. Por alfa a la menos 1. Bueno, el la menos 1. Entonces sería una función decreciente. Y si hacemos la secundaria, marginalmente decreciente. Entonces, pero voy a mostrarles intuitivamente por qué. Sería algo así. ¿Listo? Esto sería K punto sobre K. Pero quiero que vean por qué. Miren que acá en etapas iniciales empiezo a acumular bastante capital, pero a medida que me voy acercando al estado estacionario, bajo la acumulación de capital. ¿Sí ven? Y esto es básicamente la productividad marginal del capital, condición de nada 1, cuando es muy alta, cuando el capital es poquito, escaso, la productividad marginal del capital es muy alta, ¿cierto? Y a medida que se acerca al estado estacionario, empieza a aplanarse esa productividad marginal del capital. ¿Bien? Y eso me dice que el estado estacionario es este punto de acá. Las dos gráficas dicen exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se grafica de manera distinta. Este es el capital que estoy acumulando en el primer periodo y luego empiezo a acumular esto y voy acumulando la productividad marginal. Perdón, va cayendo a medida que me acerco al estado estacionario.
Para alguien no es claro. Lo repito. ¿Alguien quiere que lo repita? Puedes ir en el chat. Sí, no, tal vez. Listo. Voy a repetir. Entonces, ay, qué bueno. Voy a hacer esto más amplio. Voy a hacer que esto se la abra. Asumir que este es el ahorro. Listo. Y el capital está estacionario está acá. Listo. ¿Qué me dice esto? Mire, a niveles iniciales de la producción, la productividad marginal de capital es muy alta, ¿cierto? Porque yo necesito mucho más, o sea, yo estoy ansiosa de tener capital para poder arrancar la economía. Y empiezo a acumular este pedazo de acá. Pasar de 0 a, digamos, 10 unidades de capital es acumular todo este pedazo, ¿cierto? Pero pasar de 10, ponle que va a pasar a 18, es acumular este pedazo. ¿Sí? Si se dan cuenta, acumulé menos. Y con respecto al nivel inicial que tenía, es marginalmente menos. Entonces, cuando tengo esta gráfica de acá, literal le estoy diciendo, mire, en etapas iniciales usted tiene muchos incentivos de acumular capital. Pero a medida, déjame un segundo y lo voy a hacer más plana. A medida que se acerque el capital de estado estacionario, usted tiene mucho menos incentivos de acumular capital. A medida que se acerca el estado estacionario, se acumula cada vez menos. Primero porque, acuérdense la fracción, esta parte se hace cada vez más grande. Entonces, si yo cojo 10 unidades de 0, de pasar de 10 a 0, es un cambio inmenso. Pero pasar de 18, cuando tenía 10, el cambio no es tan grande. ¿Sí ven? Listo. Esas son las gráficas. Vamos a hablar un poco de la estática comparativa, antes de entrar a algo. La estática comparativa la hacemos para ver qué pasa con los factores de esta economía. Entonces, nos volvemos a ver qué sucede, cuál es nuestra función de capital de estado estacionario. La va a ser grandísima porque es lo que nos importa. ¿Listo? ¿Qué sucede si aumenta el ahorro? ¿Qué esperaría uno? Si aumenta la tasa de ahorro. Pues que aumente el capital en estado estacionario. De acuerdo, que aumente el capital de estado estacionario. Si yo hago la derivada del capital, entonces si yo hago la derivada del capital de estado estacionario con respecto a la tasa de ahorro, eso va a ser positivo. ¿Listo? ¿Qué sucede si aumenta A en el estado estacionario? Igual. Exacto. Diana, pero la tasa de ahorro no es constante siempre. Sí, pero tienes razón, pero voy a suponer que tengo dos países, país A, país B. El que tenga la tasa de ahorro más grande va a tener un capital de estado estacionario más grande. Listo. ¿Sí? El que tenga una tecnología más grande, todo esto es constante porque son parámetros. El que tenga una tecnología más grande va a tener un capital de estado estacionario más grande. ¿Listo? Entonces, supongan que soy el ministro de Hacienda y llego a un país y le digo al presidente, si usted quiere que la gente sea más rica en términos de capital, hágame el favor y les aumente la tasa de ahorro. Bajo esto, solo mirando esto. ¿No? Vamos a ver por qué no, pero solo bajo.
Eso responde lo que te pregunté al inicio, ¿no? Pues esos países que a pesar de que tengan capital, su tecnología o tasa de ahorro serían muy pequeñas. Ujú. Pero ya entro a esa parte, porque eso lo vamos a ver ahorita con la hipótesis de convergencia. Vale. ¿Qué pasa si aumenta la depreciación? Ya sea por la tasa de depreciación o por el crecimiento poblacional. Baja el estado estacionario, sí, sí, sí. Cae el estado estacionario. Primero, porque el capital se gasta más rápido, que es la depreciación. Y segundo, porque tengo mucha más gente en la cual dividir mi torta. ¿Listo? Esa es la estática comparativa. Entonces, los países que tienen mayor tasa de ahorro y mayor tecnología van a tener mayor capital per cápita de estado estacionario. Y los países que tengan una mayor tasa de depreciación y una mayor tasa de crecimiento poblacional van a tener menor capital de estado estacionario. Hasta ahí, bien. ¿Listo? Hay algo que se llama la hipótesis de convergencia. ¿Qué querrá decir la hipótesis de convergencia? Si no estoy mal, es que los países pobres pues deberían alcanzar a los países más desarrollados como a largo plazo, ¿no? Sí, no estás mal. Entonces, la hipótesis de convergencia nos dice a nosotros, oigan, los países pobres van a alcanzar a los países ricos. En algún momento de su economía lo van a alcanzar. Y uno dice, oiga, tan bueno eso. ¿Será que es cierto? ¿Será que no es cierto? Ahí entramos nosotros como economistas a pensar qué tan aplicable es el modelo. Entonces, bajo lo que dijo Juan, y mirando las gráficas, eh, de precisión. Una hipótesis de convergencia nos diría, no importa el punto en el que usted comience, va a llegar al mismo capital de estado estacionario. ¿Cierto? Si usted empieza acá, igual va a llegar a este estado estacionario. ¿Cierto? Si usted empieza más abajo, va a llegar a ese estado estacionario. Incluso, si usted empieza más arriba, va a volver a ese estado estacionario. Eso nos dice la hipótesis de convergencia. ¿Será verdad o será mentira? Pues lo primero que tengo que ver es de qué depende el capital de estado estacionario. Y ya vimos que el capital de estado estacionario en esta economía depende de estos parámetros. Si el ahorro de un país es mayor que el ahorro del otro país, pues no van a llegar al mismo nivel de estado estacionario, ¿cierto? Solo con cambiar el ahorro, que es la tasa exógena que imponemos. Solo por ese cambio no vamos a llegar al mismo nivel de estado estacionario. Y véanlo de la siguiente manera. Voy a de nuevo hacer la gráfica. Entonces, listo. Voy a suponer que el ahorro de este país es así. Ahorro del país A. Y que el ahorro del país B es así. Voy a suponer la misma tasa de depreciación. Y se van a dar cuenta que va a tener dos capitales distintos de estado estacionario. ¿Ven? Solo con cambiar el ahorro.
Solo cambié el ahorro y los dos capitales. Hay que echarle juguito de naranja, ya le muestro juguito de naranja, la vamos a ver más adelante. Pero el juguito de naranja es la A. Solo con dos niveles distintos de capital de estado estacionario, perdón, de ahorro, yo ya tengo dos niveles de estado estacionario distintos. ¿Sí ven? Listo. Bueno. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo... Lo pueden hacer con la depreciación, con la tecnología, con lo que quieran. Se van a dar cuenta que los parámetros me van a decir a mí cuál es mi capital de estado estacionario. Entonces, hay algo que se llama, y lo denominamos, convergencia condicional. ¿Listo? Y la convergencia condicional me dice es, todos los países con el mismo nivel, con los mismos parámetros, es con los mismos parámetros van a llegar al mismo estado estacionario. Esa es la convergencia condicional. Entonces, básicamente usted me está diciendo, como economista, es, deme todos los ingredientes de la receta y yo digo cuál es su estado estacionario. Pero para replicar esa misma receta, yo necesito tener los mismos ingredientes siempre. ¿Sí? Necesito tener la misma tasa de ahorro, la misma tasa de productividad de la economía, las mismas tasas de depreciación. Si solo uno de esos parámetros me cambia, usted no va a llegar al mismo estado estacionario. Esa es la tasa la hipótesis de convergencia condicional. Hay otra hipótesis, que es la hipótesis de convergencia absoluta. ¿Qué me está queriendo decir la hipótesis de convergencia absoluta? La hipótesis de convergencia absoluta me dice, todos los países se van a comportar igual, sin importar los parámetros ni el nivel de estado inicial de la economía, nada. ¿Qué tan cierto puede ser esa hipótesis? ¿Qué tanto le creen ustedes a que todos los países, sin importar los parámetros, ni la tasa de ahorro, ni la tasa de depreciación, ni la tasa de ideas? ¿Por qué, Juanita? ¿Por qué no son iguales? ¿Por qué no van a tener el mismo comportamiento? Pues porque, o sea, yo creo que el comportamiento depende también, pues, como de los factores, como los factores de producción, la población. Entonces, pues, si tú comparas dos países que tienen poblaciones muy distintas, tanto en tamaño como en las condiciones, por ejemplo, físicas del territorio, no sé, los factores naturales o, pues, como todas estas cosas van a implicar, pues, van a ser diferenciables en el nivel, en las tasas tanto de depreciación como de ahorro de los mismos, de los países. Y sí va a ver lo que veíamos en la gráfica anterior. De acuerdo, y con eso estoy completamente de acuerdo. Yo Pero creo mira, que esta teoría implicaría que hay un nivel tope como de tasa de ahorro y de A, como a largo plazo. Como que no se pueda subir de ahí. Y todos convergerían a esa tasa en algún punto porque llegarían a los mismos parámetros. ¿Sí? Como, acuérdate que el ahorro y la A no crecen en este modelo. ok. O sea, como me los dio, así van a comportarse toda la economía. O sea, no va a cambiar, son exógenos y constantes. Lo que dice Juanita es cierto. Muchos factores de la economía dependen en qué estado estacionario me voy a ubicar en este modelo. Ahorro, productividad o A,
la TFP, la depreciación, la gente, geografía, todo va a depender, ¿cierto? Y nos va a decir cuál es el estado estacionario. En este modelo que nada cambia, ¿no? Si usted tiene una tasa de ahorro distinta, pues va a llegar a otro nivel de estado estacionario. Esa es la convergencia condicional. Solo los que son iguales llegan al mismo estado estacionario. Pero la convergencia absoluta sí sucede, y sucede en tasa, no en niveles. Miren lo siguiente. Acuérdense de esta gráfica. Esta es la depreciación del país A. Ay, perdón. El país A. Y esta es la depreciación del país B. ¿Listo? Y tienen la misma curva de ahorro. Los estados estacionarios son claramente distintos. ¿Cierto? Pero la tasa, que era K punto sobre K, va a ser igual a 0 para ambos casos. ¿La ven? ¿No la ven? ¿Alguien no la ve? La repito. ¿Sí? Listo. Sí, repite, por favor. Listo, no, está bien. Esta parte es un poquito complicada. Pero, vean lo siguiente. Acuérdense que la K punto sobre K es igual a S de T sobre K menos la depreciación. ¿De acuerdo? No importa los cositos. El estado estacionario de la economía sucede cuando K punto sobre K es igual a 0. Es decir, cuando la inversión es igual a la depreciación. ¿Listo? Esto me quiere decir cuando el capital de estado estacionario no crece. Entonces, aunque la hipótesis de convergencia condicional nos dice, deme los parámetros y yo le digo hasta dónde va a llegar, la hipótesis de convergencia absoluta nos dice, no me importa cuáles sean sus parámetros en la economía, todos vamos a llegar a ese punto de la economía donde no hay crecimiento del capital. Todos, absolutamente todos. Entonces, si yo a ustedes les digo, en el ejemplo pasado, que la economía de Estados Unidos crece al 2% per cápita y la economía de China crece al 7% per cápita, ¿cuál está más lejos del estado estacionario? Acá. ¿Cuál está más lejos del estado estacionario? China, ¿no? ¿Por qué? China. Porque como vimos en la gráfica, o sea, en la de más abajo, a medida que se va llegando al estado estacionario, la tasa de ahorro va disminuyendo, de ahorro no, de capital va disminuyendo. Exacto. Pero mira que yo ahí no dije nada sobre cuál era el capital de estado estacionario. Solo dije que uno estaba más lejos que otro por las tasas de crecimiento. A medida que me voy acercando, y veanlo en este punto, a medida que me voy acercando al capital de estado estacionario, mi crecimiento se va aplanando hasta que llegue a 0. En este modelo decimos, hay convergencia condicional en niveles y hay convergencia absoluta en tasas. ¿Sí? No importa cómo inicie, no importan sus parámetros, no importa nada, todos van a llegar a ser 0, la tasa de crecimiento. ¿Listo? Ahora, hablamos de algo en la pregunta que les dije, que si el capital de estado estacionario nos dice el bienestar de una economía. No. Como economistas a nosotros no nos importa, teníamos esta función, no nos importa el crecimiento en sí,
nosotros somos economistas, nos interesan los seres humanos, nos importa el consumo. Haciendo álgebra, yo tenía esto de acá. ¿Cierto? Entonces, yo no quiero maximizar el producto de una economía. Yo quiero maximizar el consumo de la economía. Que la gente efectivamente tenga mayor bienestar, pueda comer más. Entonces, reemplazando esto, voy a tener que el consumo de la economía es igual a K a la alfa igual a 7. ¿Cierto? Y yo quiero maximizar, porque me interesan los agentes, maximizar el consumo. Yo ya sé cómo se calcula el estado estacionario. Entonces lo que hago es reemplazar K estrella. ¿Listo? Acuérdense que S es una fracción entre 0, es entre 0 y 1. Y alfa también. Futuros ministros de Hacienda. ¿Cuál es la tasa de ahorro de esta economía que me maximiza el bienestar de mi población? ¿No sería 0? ¿Por qué? Pues porque 1 menos 0, 1, y sería mi mayor, pues como C posible. Ajá, y acá. ¿En dónde? Acá me dices si ese es 0. Ah, ok, sí, no lo estaba Chévere. viendo. Listo. Entonces, dime, Juanita, ¿cuál es la tasa de ahorro óptima de esta economía? ¿Hay una tasa de Cero. ahorro óptima? 0, 1, ¿qué es? Dime. 0.5. ¿Por qué 0.5? Qué chistosos. Dime. No sé. ¿Qué Porque si 0 no es 1 en la mitad? sí, y como que le quita, o sea, lo menos. No, ni siquiera sé cómo explicarlo. O sea, si viniera Salomón y me dijera 0.5, te creo. Porque suele ser la mitad. Pero no. Depende mucho de la economía. Entonces, estoy de acuerdo con Francisco de que no es una solución de esquina. No es ni 0 ni 1. ¿Por qué no es una solución de esquina? Porque no puedo ahorrar todo y producir porque no estoy maximizando el consumo. ¿Cierto? Yo necesito que la gente coma. Necesito que la gente tenga caloría en su cuerpo y pueda producir cosas. Diana, Dímelo. pero también cambiar la tasa de ahorro cambia la tasa de interés y eso afectaría la inversión, ¿no? No, ¿Por qué porque no no? hay tasa de interés. Sí afecta la inversión, pero no hay tasa de interés, acuérdate. No hay precios en esta economía. Ah, pero entonces, ¿cómo afecta la inversión? Porque entonces acá estamos en una economía dictatorial donde hay un agente dictatorial que le dice a su población, ahorra el 30% de todo lo que ingresa. 30%. Ese es el S. Y mañana se levanta y le dice, no, sabe que el 30 no funciona, vámonos para el 25%. Eso es nuestra tasa de ahorro. Ahí se afecta la inversión. Pero, entonces, voy de nuevo al ejemplo. Si yo ahorro todo, voy a invertir todo en la economía y voy a producir un montón, pero no voy a comer. Y no quiero eso porque me importan los agentes. Pero si yo consumo todo hoy, pues no voy a tener inversión y mañana, entonces, yo me consumo todo lo que me ingresó, no guardé nada en el banco, no le di nada a las firmas, entonces a la gente no va a tener que producir y mañana me va a levantar con hambre porque no tengo que comer, ¿sí? Entonces hay un óptimo que me dice que el ahorro está entre cualquier número entre 0 y 1. No es 0,5, no sé qué es. En verdad no sé qué es a estas alturas. ¿Por qué no sé qué es? Porque va a depender de los parámetros de mi modelo.
Vamos a hacer lo que más hemos aprendido a hacer los economistas hasta acá. Dime, Juan. Pero la tasa de ahorro no está dada. Sí, sí. Pero ustedes son los futuros de Hacienda. Yo los contraté a ustedes como ministros de Hacienda. Usted no me tiene que decir la tasa de ahorro está dada. Me va a decir, señor presidente, cambie la tasa de ahorro a esta tasa. Y yo hago lo que usted me dice. Eso que es. yo sigo con la idea de Francisco, es que el 0.5 es lo que menos le quita a la ecuación. De acuerdo, de acuerdo. O sea, pues yo escuché a Francisco y se me hizo muy, muy Lógico. pertinente. De acuerdo, de acuerdo. Pero si fuera así de fácil, no estudiaríamos esto, en verdad. Pero aquí voy. ¿Qué es lo que más hemos aprendido a hacer nosotros en economía hasta este momento? Maximizar igual a 0. Sí, derivar igual a 0, sí. Bien, vamos a aplicar eso en economía. Vamos a Porque, ver. Diana, Dime. ahí tiene sentido lo que dices de que es distinto para cada país, porque si hay un país que tiene una depreciación más grande, no, pues como no es el mismo efecto que tiene el ahorro pues el mismo ahorro frente a eso. Entonces, por ejemplo, la población influye un montón ahí. Sí. Porque el efecto sería más negativo en el otro país. Vamos a hacer lo de la derivada igual a 0 y ya te muestro lo que me estás diciendo. ¿Listo? Entonces, derivada de la primera por la segunda sin derivar. Perdón, tenemos un parámetro. Lo voy a saltar. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos 1, ¿cierto? Más la derivada más el primero por la derivada del segundo. Que sería dejar todo esto igual. Por S a la menos alfa. ¿Listo? Eso lo pueden hacer después, si quieren con calma. Voy a tener que esto tiene que ser igual a 0 porque A no puede ser 0. Entonces voy a tener que menos 1 por SA. Pedían una pregunta. Dime. Es que arribita, cuando estabas derivando, en el más de la derecha metiste S 2 veces. O sea, cuando Acá. sacaste el S para elevarlo al 1 menos alfa y derivarlo aparte, en el paréntesis volviste a poner S otra vez, de 2 S. Sí. Voy a hacerlo más despacio. Mira. Voy a sacar los parámetros porque para qué voy a derivar parámetros. ¿Cierto? Por S, esto sería, perdón, bajo el 1 menos alfa por S a la 1 menos alfa menos 1, que sería igual a la menos alfa. ¿Cierto? Hasta ahí está bien, ¿cierto? Y lo que pasa es que ahorita Lo en había el puesto adentro. paréntesis está A sobre gamma más, ese gamma más N, a lo menos alfa y también pusiste una S. Sí, tienes razón. Pero tú sabes, es que lo que estoy intentando hacer era otra cosa, pero tú sabes que esto es igual a tener S a la 1 menos alfa menos 1, ¿cierto? Voy a hacer algo, es para ahorrar tiempo, pero voy a meter esta S acá, que sería este 1 menos alfa, y esto lo dejo a la menos 1. Es solo para ahorrar tiempo, en verdad, y porque ya esto es de hecho varias veces, pero después ustedes van a aprender cómo se hace más fácil. ¿Sí vieron lo que hice? ¿Todos? Acá tendría que haber puesto S a la menos alfa. Pero yo sé que S a la menos alfa es igual a tener esto. Dividir eso. ¿Para qué hago eso? Para que cuando yo tenga SA
elevado a la 1 menos alfa igual a 1 menos S por SA. ¿Cierto? Ahí se me fue la bala. ¿Listo? Estos dos son iguales, entonces me va a 1. 1 es igual a 1 menos S por 1 menos alfa por S a la menos 1. ¿Bien? 1 sobre S es igual a 1 menos S por 1 menos alfa. ¿Listo? Yendo con todo, va a tener que 1 sobre S por 1 menos S es igual a 1 menos alfa. Y voy a tener, acá hay algo que... que mi tasa de ahorro es de esta forma. Pero espérenme un segundo porque creo que aquí hay algo que... Ah, ya, perdón. Acá era alfa. Vamos a poner acá 1 menos alfa, pero acá era alfa. Dios. Perdón, acá fue un error súper bobo. Acá es alfa sobre 1 menos alfa, ¿cierto? Bien, vamos a tener que hacer eso en un parcial o algo así. Sí. Pero cuando lo empieces a hacer rápido, lo van a coger, tranquilos. Y acá me da, ahora sí. Aquí me da que esto es alfa por 1 menos alfa, sobre 1 menos alfa. ¿Listo? ¿Sí? ¿Bien? ¿No? Una pregunta. Dime. ¿Eso es un n menos s o un 1 menos s? ¿Dónde? Justo arribita de como lo que acabaste de escribir, Espera. justo arriba. Vamos a hacerlo todo con calma. ¿Listo? Porque cometí un error. Y vamos a hacerlo como lo harían ustedes en un parcial. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, perdón por ese error. Acá fue. Esta es la función del consumo, ¿cierto? Voy a derivar el consumo con respecto al ahorro. Nuevamente, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Ay, pucha. Primero lo voy a reemplazar. 1 menos S por A. Ya. Espere. 1 menos S por A a la K a la alfa igual a C. Este está estacionario. Entonces esto es igual a tener 1 menos S por A a la SA por delta más N a la alfa sobre 1 menos alfa igual a C. Al derivar el consumo con respecto a S, voy a tener que esto es igual a tener menos A por SA por delta más N más por, esto es un... ¿Listo? Hasta ahí, lo único que se puede derivar. ¿Perfecto? Ahora sí. Menos A por SA por delta más eta. Y ya les digo por qué dejo esto así. Este pedacito de acá, ay, perdón, acá está cerrado. Lo puedo meter acá adentro, ¿cierto? Y ahí me ahorro un montón de pasos en un parcial.
voy a tener que esto es SA sobre delta más eta a la alfa sobre 1 menos alfa por S a la menos 1. Perfecto. Ah, ya que me falta el interno. Por alfa a la 1 menos alfa. ¿Listo? Ahora sí. Voy a tener que A por SA a la delta más eta a la alfa sobre 1 menos alfa es igual a 1 menos S por A SA a la delta más eta por alfa a la 1 menos alfa. Claro, es lo que hice. Porfa, los que tienen cámara, si no están entendiendo, hagan una cara de estoy perdida. ¿Listo? Eso sirve para el resto. Sebastián, ¿estás bien? ¿No? Listo. ¿Entiendes lo que dice acá? ¿Listo? Deriva el consumo, la derivada del primero por el segundo, tal cual. Aquí es álgebra cansona que toca hacer en un parcial, pero van a ver el resultado. Listo. Esto es derivar. La primera derivada por la segunda sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Metí este S de acá, este S lo metí para poderme quitar esto al simplificar. Miren que puedo simplificar todo esto con esto. Me ahorro un montón de cosas ahí. Perdón, hay una pregunta. ¿Metiste la S del paréntesis porque toda esa expresión también estaba como elevada a alfa sobre 1 menos alfa? Exacto. Si ves acá, la S está a la alfa sobre 1 menos alfa menos 1. ¿Sí? Como es la derivada. Lo que hice fue meterla adentro para poder después simplificarla. Sí, Esto pero, lo sé yo porque sé hacia dónde vamos, pero en un parcial ustedes lo pueden hacer más lento o ir cogiendo sus truquitos. ok, pero, o sea, es que creo que, no, es que no sé si estoy enredada, pero, o sea, el término A sobre delta más N, todo eso también está al alfa sobre 1 menos alfa, ¿verdad? Ajá. Ok, Sí. vale, ya, gracias. ¿Listo? Ahora me quedé en este punto donde voy a tener lo siguiente. Voy a tener que 1 es igual a 1 menos S sobre S por alfa a la 1 menos alfa. ¿Cierto? Entonces, yo organizando, voy a tener que alfa sobre 1 menos alfa es igual a S sobre 1 menos S. ¿Listo? Entonces acá, no sé si Francisco se salió, pero le voy a preguntar a él. No, acá estoy. ¿Qué valor de S me cumple eso? Alfa es exógeno, delta es exógeno, eta, la tasa de crecimiento es exógeno. ¿Qué valor de S me cumple eso? No, pues tiene que ser igual a alfa, ¿no? Muy bien. S es igual a alfa. Ese es el S de estado estacionario. ¿Listo? ¿Es 0.5? No sé. 0.33 tampoco sé. Sé que como son bienes complementarios en la Cobb-Douglas, no es ni 0 ni es 1, lo cual va en todo con mi intuición. De hecho, la tasa de ahorro óptima es la participación del capital en la función de producción. ¿Listo? Y no podemos decir cómo es y ya. ¿Ese? Pues, no podemos llegar a esa conclusión sin tener que hacer todo eso en el parcial. No. No vas a poderlo. ¿Por qué no? O sea,
ya lo puedes ver y lo puedes saber, pero si digamos si la función no es alfa, sino es 1 menos alfa menos beta, la participación, tienes que hacer todo eso. Tiene un sentido lógico pensar en que la tasa de ahorro es la participación del capital, obvio, porque yo ¿por qué tendría que invertir más de capital de lo que me funciona a mí en mi función de producción? ¿Sí? Como, ¿para qué invierto de más? Invierta ese nivel óptimo que le garantiza a usted tener ese capital. Entonces, esto se vería más o menos así. Este es el capital y este es el ahorro. Y así funcionaría la tasa de ahorro, perdón, el consumo. Este es el ahorro. Después lo vamos a ver, ¿no? Pero así funcionará. Si yo quiero maximizar mi consumo, ¿qué sería esto? Este sería el máximo consumo que puede. Se llama el capital de oro y el consumo de oro. Tengo que escoger S igual a alfa. ¿Sí ven? Si yo me corro un poquito en este punto, a este nivel de ahorro, mire que el consumo puedo tener 2 niveles distintos de capital. Esto sería un capital 1 y capital 2. No son óptimos, son 2 tasas de ahorro distintas, pero me producen el mismo consumo. Uno, porque estoy invirtiendo de más, estoy invirtiendo mucho más y no me está produciendo tanto como para poder consumir, de pronto se me deprecia. Y el otro, que es este de acá, invierto de más, es que no invierto lo suficiente. Entonces, voy. Señor ministro de Hacienda, ¿qué les digo yo a la gente de esta economía que haga? Alejandra, tengo una pregunta para ti. Si la población crece, ¿cambia mi tasa de ahorro? Pero este modelo nos supone que la población es constante. No, crece a una tasa constante. Ok. Si hay una migración... Bueno, es algo por el supuesto keynesiano de que la tasa de interés no influye. Pues acá no hay tasa de interés, porque no hay precios. Pero, mira la tasa de ahorro, que es esta de acá. Si hay un flujo migratorio y la gente empieza a crecer el tamaño de la población, y yo te digo, Alejandra, ministra de Hacienda, ¿qué debo hacer con la tasa de ahorro? ¿Aumento o la caigo? ¿O la bajo? Teniendo la NES igual a alta. ¿Tú qué me dirías? O sea, si sube la población, ¿qué hago con la tasa de ahorro? Ajá. Si ya estoy en este nivel. ¿Cuál nivel? Perdón. En ese, tranqui. En ese igual a alfa. No sé, pues yo creería que sí, pues igual si estás en alfa, así cambie la población, debería seguir siendo óptima, ¿no? Porque creo que alfa no está en función de la población, pero la verdad no sé. Muy bien, está perfecto. No importa cuánta gente haya en esta economía, no importa nada, si usted está en la tasa de ahorro óptima, que no depende de del tamaño de la población, eso es lo mejor que usted puede hacer, mantenerse en ese nivel. Si usted llega a aumentarla, puede hacer que el capital empiece a perderse más rápido. Si usted llega a disminuirla, puede ser que no esté sacando el máximo provecho de la economía. ¿Listo? Pero está muy bien, tu intuición está clara. El ahorro no depende de la población, en este modelo, depende de la participación del capital en la función de producción. ¿Listo? Mira que si la gente aumenta, como son bienes complementarios, pues lo que pasaría es que el capital tendría que empezar a subir, ¿cierto? En términos per cápita, disminuye, pero tú tienes un ahorro óptimo, ya no puedes hacer nada mejor en esta economía y no depende del tamaño de la población.
Oigan, los que se tengan que ir, tranquilos. Diana, Dime. ahí no hay como un trade-off porque, o sea, si aumenta la población, pues no es lo mismo 10 personas ahorrando, 10% a 20 personas ahorrando 10%. Pero también aumenta la depreciación, ¿no? O sea, Tu capital de estado estacionario cae. Se aumenta el crecimiento de la población, tu capital de estado estacionario cae. Si tú pasas de crecer a una tasa, esto es un poco políticamente incorrecto, pero no sé si ustedes se acuerdan cuando Claudio Palacios dijo que los migrantes venezolanos venían a parir hijos a Colombia, las migrantes. Entonces, vamos a suponer que eso sucede. Entonces, tenemos un crecimiento de colombianos a una tasa y llegan un montón de venezolanos a tener más hijos. El crecimiento de la población empieza a crecer. Si esa tasa de crecimiento aumenta, el capital de mi economía va a depreciarse porque voy a tener que repartir esa torta entre más gente, ¿cierto? Pero como toda esa migración yo la empleo y la uso para generar producto, pues lo que me está diciendo es que mi nueva tasa, mi nuevo capital de estado estacionario, que es este que está acá, espérense los pongo, este que está acá, mi nuevo capital de estado estacionario va a ser menor, ¿cierto? Porque hay mucha más gente en esta economía, está creciendo. Entonces va a crecer, los colombianos crecíamos al 2%, perdón, al 2%, y los venezolanos, según Claudia, empezaron a subir al 3%, pero como son igualiticos, no sé qué, en algo de ella vamos a crecer al 2.5%, ¿cierto? Yo voy a necesitar más capital para cada persona. Cada persona va a recibir menos capital por eso, ¿sí? Por ese crecimiento. Pero eso no quiere decir que la tasa de ahorro no sea óptima. ¿Por qué? Porque no importa cuánto le metas extra a la economía, si tú le metes más de lo que ya le estás metiendo en esa curvita, lo que va a pasar es que se va a apreciar más rápido, que no lo vas a consumir, que vas a perder como ganancias de consumo. A ti lo que te importa es el hogar, no te importa la economía como todo, ¿sí? A ti te importa no que la economía esté creciendo a tasas grandes, no sé si Daniel les dijo esto, creo que sí, que China puede ser más grande, creciendo más grande que Colombia en términos agregados, o que Suiza en términos agregados, pero en términos per cápita la gente recibe mucho menos. ¿Sí? Dime, Francisco. Esto, ¿cómo se vería en una gráfica? ¿Qué? ¿Del crecimiento de población? Sí, sí. ¿En cuál quieres verla? pues la pendiente de depreciación sería más alta, ¿no? Exacto. Si hay migración, lo que sucedería era que esto pasaría. Cortaría la de ahorro antes, como más a la izquierda. Exacto. Lo de la estática comparativa. ¿Sí ves? Y, Diana, ¿y esa gráfica de ahorro, si es simétrica, la mitad no sería 0.5? Acá. Sí. No es simétrica. O sea, solamente una interpretación. Y de hecho después vamos a ver algo en Ramsey que no es necesariamente este punto que queremos llegar en la economía, pero no es simétrica. ¿Listo? Pero sí. ¿De qué depende? Acuérdate que no es simétrica por el simple hecho de que tienes que la inversión es igual a S de YT, ¿cierto? Y esto es igual a S por, ¿cierto? Sería simétrica si alfa es igual a 0.5. ¿Lo ves? Si alfa no es igual a 0.5, esta pendiente o va más rapidito o va más lento. ¿Sí?
A ver, hagámosla acá rápido. O sea, es que a pesar de que normalicemos el trabajo, pues el trabajo también debería tener una participación. Pero en la función agregada. Sí. La función agregada tiene una participación y por eso es que es constante, porque tú tienes que esto es igual a esto. Es que ese es mi problema, o sea, yo sé que China en términos per cápita no va a ser rica, pero nos están diciendo como ignoren a China solamente porque per cápita no es rica, pero o sea, es dueña del 30-40% de la economía mundial. Entonces, ¿cómo nos dicen que ignoremos lo que es China solamente porque per cápita no es igual, no es alto? Pero no te estoy diciendo que no es a China, te estoy diciendo es, mira a China como individuo, más no como economía. ¿Sí ves? Y no quiere decir que porque China tenga el 30% de la economía mundial, la gente no sea pobre. Y esto es lo que estamos viendo acá. Nos interesa eso. Entonces, por eso son el supuesto de agentes homogéneos que preguntaba antes Sebastián. Que los agentes sean homogéneos me implica mirar que el promedio va a ser mi agente representativo. El promedio va a ser dividido todo entre una sola persona. Si aquí hubiera desigualdad, yo no podría mirar eso, ¿cierto? No podría mirar, no podría decir que estoy haciendo una mejor economía simplemente porque en términos per cápita todos son más ricos. Eso no es cierto aplicando eso a la realidad. Pero como todos los agentes son homogéneos y todas las economías, agentes representativos, yo puedo decir que al mirar un solo agente estoy viendo a todos. Y acá en este modelo puedo decir, todos son más ricos si aumenta el capital per cápita. No importa que tu economía sea súper grande, no importa si la tienes que dividir entre 100.000 personas. Entonces, si tienes, no sé, aquí en esta clase hay 12, hay ahorita 12 personas. Si tengo 1.000.000 de pesos y le voy a dar a cada uno lo correspondiente del 1.000.000 de pesos. Tengo 1.200.000 para ser exacto. Entonces, cada uno está feliz con sus 100.000 pesos. Pero, cuando están los 24 presentes en la clase, si yo les digo, ya no van a tener 100.000 pesos, sino 50.000 pesos, ya no van a estar igual de contentos, ¿cierto? Van a estar mucho más tristes porque les quité 50.000 pesos que les había regalado. Entonces ustedes van a decir, oiga, eso no es justo, eso no funciona, no sé qué, bla, bla, bla. Pero mire que las comparaciones de las economías son distintas. Al volverlos en términos per cápita, ahí yo ya puedo hacer una comparación más justa. Porque es diferente tener una clase de 12 personas a tener una clase de 24 personas. ¿Sí? Eso es por eso que lo hacemos en términos per cápita. No es que ignores a China, no es que ignores el tamaño de China. Más adelante vamos a ver eso con un poquito más y eso es una clase un poquito más de agregada como país y China tiene mucho potencial para el mundo, pero en este caso particular lo que nos importa es ver cómo está cada una de las personas. Y cómo está cada una de las personas depende del ahorro, de la tecnología, de la depreciación del capital y de la depreciación y del crecimiento de la población. Si aumenta mi ahorro a un nivel óptimo, toda mi gente va a estar bien. Y ese nivel óptimo no depende en ningún momento del tamaño de la población. Depende de la participación del capital, de cuánto invierto yo, porque es lo que me importa. ¿Bien? Pero no se debería también hacer ese análisis en el trabajo porque, o sea, entre mayor el índice de capital significa que el trabajo participa menos y la productividad del trabajo pues se refleja en el salario. Sí, pero acá no hay precios. Ya vamos a meter precios. Sebastián, te prometo que cuando vamos al próximo modelo que es Ramsey, entonces, ¿qué pasa? Y entiendo, ya entendí. Perdón por no hacerme explicar bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es mirar una economía comportamental, que es solo. Entonces, vamos a mirar qué pasa moviendo parámetros y muevo acá y muevo allá y no sé qué. Pero los agentes acá no toman decisiones. Entonces, esa decisión entre si ir a trabajar o no ir a trabajar, no la pongo, porque le digo, no me importa, usted viene a trabajar y yo hago lo que quiera, asigno como quiera. No hay precios. En el siguiente modelo, que es Ramsey,
vamos a empezar a meterle precios a la economía. Y vamos a empezar a que los agentes decidan qué hacer con respecto a los precios, cómo les estoy pagando. Si les pago más interés de capital, entonces ¿cuánto vas a decidir ahorrar? Si les pago más salario, ¿cuánto vas a decidir trabajar? Porque es que esto no es solo. Y de hecho, si les pago más salario, ¿cuánto vas a decidir ir a formarte? O sea, ir a una universidad, ir a un colegio, no sé qué, o quedarte en una economía como un trabajador sin capital humano. Todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora, lo que a mí me interesa es que aprendan o que entiendan cómo se llega al estado estacionario, qué implica un estado estacionario y qué son estos parámetros exógenos que son exógenos, como que Dios dice qué hacer. Y pues en nuestra economía, Dios no nos dice qué hacer. Nosotros tenemos el libre albedrío y tomamos las decisiones que nos llega a ese estado. ¿Sí? Pero entiendo tu duda. O sea, todavía no tenemos precios. Olvídate de los precios. Ya entendí, es que hasta ahora, pues con la sencillez del modelo, se me hace pues lo de Duque, ¿no? Pues échenle juguito de naranja a la economía y ya vamos a crecer. Entonces, Y es no, verdad, el que tuviste eso, échele juguito de naranja a la economía. pero pues es que ese es el problema, o sea, la vida real no funciona así. Exacto, y ya lo vamos a ver más adelante. Y la otra pregunta es, ¿qué es ese juguito de naranja? Eso nos tenemos que preguntar, nos lo vamos a preguntar después del primer parcial. ¿Qué es ese juguito de naranja? Porque es que no todo es echarlo, somos ministros de Hacienda. Necesito saber cómo generar ese juguito de naranja. ¿Listo? Listo, ya sí, ya sé que tengo que esperar. Un poquito, no es mucho. ¿Listo? Dime, Tienes Catalina. una pregunta, si no te importa como quedarte un poquito más tiempo. Voy a dejar, bueno, mientras voy a seguir grabando porque de pronto le interesa a otros. Dime. Yo sé que debí haber preguntado esto hace mucho, pero ¿me puedes acordar de dónde sale esa función de consumo? Como la ecuación de consumo en K estrella, ¿de dónde es que sale? De consumo, O sea, como toda la derivación que acabamos de hacer para encontrar el S estrella, ya voy. lo hicimos desde una función de consumo, ¿no? No, pero ya te muestro. No te preocupes. ¿Te acuerdas que dijimos que ahí ven el iPad, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, voy a hacerlo más acá. Ahí. Acuérdame, creo que fue Juanita, no sé si ya se fue. Supongo que sí. No, Juana. Juana está ahí. ¿Cómo es la función del PIB de la economía? ¿Cómo es el PIB en esta economía? Y igual a la inversión y el consumo. Y igual a la inversión. Ay, perdón, en términos per cápita. Ya estoy per cápita, ¿no? Más el consumo. Listo. La inversión a qué es igual. Al ahorro. Y el ahorro a qué es igual. A S por YT. S, una fracción entre 0 y 1 por DT. ¿Listo? Listo. Voy a despejar el consumo. Entonces yo tengo que 1 menos S por YT es igual al consumo. ¿Listo? Acá está lo comportamental del modelo. Y es, oiga, hay 100.000 pesos y usted tiene que ahorrar el 30% de esos 100.000 pesos y el resto se lo come. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿De dónde salen esos 100.000 pesos? Pues de nuestra función de producción. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿de dónde sale este K? Ah, pues yo ya sé que el K en estado estacionario, que es donde llegué a todo esto está sucediendo, va a ser igual a 1 menos S por A por SA. ¿Listo? Listo. Todo esto lo calculé antes. Yo ya me lo sé de memoria, pero ustedes tienen que hacerlo paso a paso y depende mucho del modelo. ¿Listo? Espero yo que cuando estén en el parcial, ustedes sepan por qué esto sucede. O sea, no es que me lo sé de memoria es igual al tema, sino la intuición detrás. Lo que quiero que aprendan es
cómo llegamos a esa intuición. ¿Listo? Poco a poco lo van a ir cogiendo. Diana, Dime. otra pregunta. Es que estaba mirando el taller y dice martes 19 de febrero, pero 19 de febrero es el viernes. Entonces, ¿el martes o el viernes? Bien. El viernes, ok. Y otra pregunta rápida. ¿Estas notas las subes? Sí, yo todo lo subo. Si algo ahorita le echo un ojito y lo reviso para que quede más organizado, pero todo está subido en Sicua, siempre. Gracias. Y Diana, también en el taller, en la segunda pregunta, que es sobre las simulaciones del modelo de Solow, que pues nos pide, o sea, nos dan la evolución del capital en el modelo de Solow y nos dan el nivel del ahorro, o sea, nos dan el nivel de ese, pero dice 0, 2.25. ¿Es 0.25? Ah, sí. Ok, Sí, sí, sí. Es un typo de látex. listo. Y una pregunta ahí, en ese mismo punto, ¿cómo son 300 periodos? La idea es como hacerlo en Excel o algo así. Sí, entonces, bueno, debería hacerlo en horario tuyo, pero esos van a tener tiempo. Sí, qué pena. Tranqui, tranqui, tranqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 300, ¿cierto? Sí. Capital en T, entonces el capital inicial que les damos. Y esto va a seguir con capital de T más 1. Esto ya saben cómo es, ¿no? Esto es menos. Tal cual. Esta es la fórmula que tienen que poner en su Excel. Literal, en la casilla. Entonces, yo sé que el capital de mañana va a ser igual al capital de que tenía ayer, más el ahorro. ¿Cierto? Entonces, lo que ahorré, el capital que tenía ayer, lo que se me deprecia, y así, lo voy llenando en todas las casillas. Y luego voy a tener acá YT, que es la función que tengo, y el consumo también. Listo. Y ahí lo voy llenando, ¿sí ven? Es como va a ser dinámico. Entonces, el capital inicial me va a dar este me va a dar este, ¿cierto? Pero va a necesitar estos dos para poder hacer esta fórmula y así, hasta que llegue al periodo 300. Listo. ¿Y ese Excel lo tenemos que subir o solamente como que copiamos las gráficas a otro archivo aparte? O sea, tenemos que hacer como dos documentos como para poner también las respuestas ordenadamente. La idea es que hagan las respuestas ordenadamente, ¿sí? Y suban el Excel. Porque en Ok. caso de que haya un error en la gráfica, Isabela pueda entender si fue un error en la fórmula o fue un error en verdad, o sea, que si fue un error de que no supieron poner esto o un error en algo pequeño Ok. para no castigarlos tanto. Y una última pregunta. Ahí cuando dice cómo mostrarle en los gráficos los estados estacionarios, ahí solamente es como gráficamente, como yo me puedo guiar por la gráfica y solo escribirlo, o tengo que hacer como el procedimiento matemático para verificar también. Puedes hacer el procedimiento matemático sin problema. O sea, la idea es que cuando muestren cuál es el capital de estado estacionario, nos muestren por qué es esto, ¿sí? O sea, no es sacarlo de la manga, o bueno, sí, porque los apuntes de Diana lo dicen, sino mostrar lo que ustedes hicieron en la derivación. Y Y mostrarlo y decir, S es igual a tanto, A igual a tanto y tal, tal, tal. ¿Sí? ok, igual nos va a dar como un número exacto. Ah, sí, les va a dar un número que va a ser el número muy aproximado al nivel 300, que es el largo plazo. Y perdón, te molesto con la última cosa. Para el 5, cuando cambian las tasas de consumo, ¿es necesario como volver a hacer como todos los, como el procedimiento que hicimos con las tasas anteriores de ahorro? ¿O solamente como poner los resultados? ¿Me repites cómo cambian las tasas de consumo? Sí. Como en el 5 nos como preguntan cómo cambia la tasa de ahorro, pues cambiando, o pues como preguntas del estado estacionario, cambiando la tasa de ahorro. Entonces, pues no La sé, deriva, sí, perdón. o sea, o puedes hacer la derivada del consumo con respecto a ese, y dices, aumenta, cae, disminuye, o literal, con esto de acá, reemplazas la S. Las dos son, los dos puntos tendrías que, o sea, si muestras que es ambiguo el consumo, bien, pero en Sí. este caso puedes reemplazar el S y cambias.
Listo, muchísimas gracias. Dale, No, demorarte tanto. tranquila. ¿Listo? Bueno, descansen que es viernes. Aunque está lloviendo, pero descansen. Chao, Diana, gracias. Nos Chao. vemos. Gracias, Diana. Chao. Diana, muchas gracias. Dale. Gracias, Diana.